Como lo habíamos mencionado anteriormente, las enzimas es una de las, o bueno, constituyen una de las herramientas más importantes en el proceso del metabolismo. ¿Por qué? Ellas son proteínas eh, que interfieren o hacen parte de ciertas reacciones químicas y que ayudan a que estas reacciones se puedan dar muchísimo más rápido, ¿sí? El organismo necesita tener ciertos insumos en un tiempo determinado y no sería posible de no estar las enzimas en medio de este proceso. Ahora, las enzimas son proteínas que son específicas, son específicas. Una enzima va a catalizar una sola reacción, ¿sí? Recordemos que ellos son catalizadores biológicos. Una enzima va a catalizar una sola reacción, no más. No me sirve para otros sustratos, que ya vamos a mirar qué son los sustratos. No me sirve para varias reacciones. Las enzimas solamente una reacción. Cada enzima una reacción, porque ellas son demasiado específicas. Su función es muy particular. Entonces, no es posible que interactúen con otra sustancia que no sea la que le corresponde. Por esa razón tenemos aquí el esquema del mecanismo de acción de las enzimas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Aquí tenemos representada de esta manera la enzima, ¿sí? De esta manera está representada la enzima, la que aparece en gris. Y tenemos un lugar en la parte superior que se llama sitio activo. Ese sitio activo es el lugar específico en el que se lleva a cabo la reacción en la enzima, ¿sí? El sitio específico. Es decir, en la estructura molecular de la enzima, que es una proteína. Entonces, este es el sitio donde se va a unir, ¿cierto? Donde se va a llevar a cabo la reacción. Se denomina así, sitio activo. Y por otro lado tenemos el sustrato. ¿Cuál es el sustrato? El compuesto que va a ser catalizado, o sea, el que va a interactuar con la enzima para llegar a producir o a elaborar unos productos. Ese sustrato es como decir en las reacciones químicas el reactivo, ¿sí? Es un reactivo. Entonces, es la sustancia que al unirse a la enzima va a permitir la catálisis en la reacción para convertirse en los productos que la célula necesita. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa en este caso? El sustrato se une a la enzima en el sitio activo, ¿sí? En el sitio activo. Eso provoca que la enzima cambie su forma. Fíjense que aquí esto está un poco más alargado. ¿Mm? Entonces, para ajustarse al sustrato, la enzima cambia su forma, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es más alargadito, aquí ya es mucho más redondo, ya se ajusta, digámoslo así, la enzima con el sustrato. Y en este caso se forma un complejo. Ese complejo se llama complejo enzima-sustrato. Entonces, una vez el sustrato ha ingresado al sitio activo, va a empezar el proceso de la reacción como tal. Entonces, la enzima empieza a catalizar la reacción para convertir este sustrato en unos productos. ¿Mm? Una vez se lleva a cabo la reacción, por eso aquí el cambio de color. Recuerden que en las reacciones hay una transformación de las sustancias. Entonces, este sustrato, una vez ha reaccionado o ha interactuado, se han generado las nuevas sustancias, pasa a convertirse en un complejo ya no enzima sustrato, sino enzima productos. ¿Por qué? Porque en este caso, pues ya se han generado los productos nuevos, ya se han generado las nuevas sustancias que la célula requiere. Entonces pasamos del complejo enzima sustrato al complejo enzima productos. Y una vez se han procesado y elaborado estos productos, salen de la enzima y la enzima queda lista para participar de otra reacción. ¿Listo? Salen los productos. Recuerden que la enzima como tal o los catalizadores como tal eh, no se transforman durante la reacción.
Ellos ayudan, pero ellos finalmente terminan saliendo igualitos. Entonces la enzima sale tal cual, ¿verdad? Tal cual como estaba. Y simplemente, pues ya queda lista para participar de otra reacción con otro sustrato. Este sustrato tiene que ser el mismo reactivo, ¿no? No puede ser uno diferente, por lo que les digo, por la especificidad de las enzimas. Entonces, ingresa el sustrato, la enzima cataliza la reacción, se forman los productos, se liberan los productos y la enzima queda lista para participar de otra reacción. Ese es el mecanismo de acción o la forma como funcionan las enzimas en todas las reacciones metabólicas, que son muchísimas, ¿sí? Son muchísimas porque básicamente todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hace nuestro organismo está mediado y catalizado por enzimas. Bueno, ¿está clara esa parte? ¿Se entendió? Bueno, muy bien. Me dicen que ya tenemos el esquema. Entonces vamos a pasar a hablar de la segunda herramienta que hace parte del metabolismo y es el ATP. El ATP, su nombre es adenosin difosfato, trifosfato, adenosin trifosfato, ¿sí? Bueno, aquí nos hacen referencia que no es la liga masculina de tenis, ¿no? Que no es el ATP correspondiente a ese tipo de torneo, sino es la adenosin trifosfato. El adenosin trifosfato es una molécula que para nosotros es la molécula energética, ¿sí? Es allí donde se acumula la energía, ¿sí? Que nuestro organismo necesita para cumplir con sus funciones. Dentro del metabolismo, recuerden que hace parte tanto del catabolismo como del anabolismo. Del catabolismo porque allí se produce ATP, se genera el ATP a través del rompimiento de los enlaces. Y del anabolismo porque en el anabolismo se gasta el ATP. Entonces, en el anabolismo necesitamos esa energía para poder producir unos compuestos. Entonces, la molécula energética del ser humano es el ATP y está formado por un grupo adenosina, que es por eso decimos adenosin trifosfato. El adenosino o adenosina está formado a su vez por dos estructuras, la estructura de la adenina más una ribosa. Una ribosa es un azúcar, la adenina es un nucleótido. Entonces está formado por adenina, por una ribosa y tres grupos fosfato, ¿sí? Un grupo trifosfato hace referencia a eso. Tres grupos fosfato. Y allí en esos grupos fosfato es donde encontramos los enlaces de alta energía. Entonces, cuando esos grupos fosfatos se rompen, cuando se hace una desfosforilación oxidativa del ATP, que eso lo vamos a ver más adelante, cuando esos grupos fosfatos se rompen, eh, se libera ATP o se forma ATP. Básicamente la característica principal es que los tres fosfatos, como le decían, ellos se repelen electrostáticamente debido a fuerzas, a las cargas, ¿no? A las cargas polares. Y eso hace que tengan cargas positivas y negativas, en cuanto positivas los del fósforo y negativas los del oxígeno. Por esa razón, la alta energía que ellos tienen, ¿no? Porque están unidos precisamente por esas fuerzas electrostáticas que hacen que el fósforo tenga unas cargas positivas, el oxígeno tenga unas cargas negativas, y como esas tres unidades del grupo fosfato se repelen, entonces son enlaces, como les digo, que se pueden romper y que tienen una alta energía para las reacciones que necesita nuestro organismo. Entonces, por favor, tomamos el apunte de esta parte y ya vamos a realizar la estructura del adenosin trifosfato. Em, Vamos entonces ahora a elaborar la estructura del ATP. Entonces vamos a ver cómo es.
y cada una de las partes que tiene. Entonces, tenemos aquí, como les decía, en primer lugar la estructura de la adenina. Recuerden que la adenina es una base nitrogenada. No sé si ustedes se acuerdan allá en grado noveno, cuando vieron los ácidos nucleicos y vimos el ADN y el ARN. La adenina es una de las bases nitrogenadas que hace parte de los ácidos nucleicos. Como pueden ver ustedes, es un compuesto heterocíclico, ¿sí? Esta parte que estamos trabajando tiene que ver con bioquímica, ¿cierto? O sea, es la mezcla, la relación, digámoslo así más bien, entre la biología y la química a nivel del metabolismo de los organismos. Entonces tenemos por un lado la adenina es un compuesto heterocíclico, ¿cierto? Orgánico, que precisamente de eso, de ese tipo de compuestos es que estamos nosotros formados. Entonces, la adenina es un ciclo heterocíclico que tiene, además de carbono e hidrógeno, nitrógeno, tiene tiene estructura bencénica, entonces es de alguna u otra manera aromático. Por otro lado, tenemos la ribosa. La ribosa. La ribosa es un azúcar, es una pentosa, es un azúcar que tiene mm, varios grupos hidroxilo, tenemos un grupo, el enlace de los azúcares que es un enlace peptídico, bueno, ya eso después, mira, glucosídico, perdón, y ya luego miraremos con detenimiento más adelante cuando estemos hablando de de los carbohidratos. Entonces ahí miraremos cómo es este tema, pero la ribosa es un azúcar. Y por último, tenemos los tres grupos fosfato. Aquí pueden ver los tres fósforos y los tres grupos fosfato que están unidos por enlaces tipo éster. Entonces, ahí tenemos, en estos grupos fosfato es justamente donde se encuentra la energía. Es aquí, en estos grupos fosfato. Bueno, entonces, por favor, hacemos la estructura del ATP. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Ahora vamos a hablar de los tipos de metabolismo. Y esos tipos de metabolismo no son de pronto lo que uno está acostumbrado a escuchar. Cuando uno le dicen tipos de metabolismo, uno le hablan de metabolismo lento o de metabolismo rápido. Entonces, no, una persona tiene metabolismo lento porque se demora más en procesar los nutrientes y entonces eso hace que sea una persona que tenga tendencia a subir de peso. Una persona tiene metabolismo rápido porque rápidamente los nutrientes se absorben, hacen todas sus funciones y la persona pues no tiene más bien tendencia a mantener un peso bajo. Entonces, a eso no nos referimos con los tipos de metabolismo. Cuando hablamos de los tipos de metabolismo, hacemos referencia a, de acuerdo a la fuente de carbono y de acuerdo a la obtención de la energía, a de dónde se obtiene la energía para las reacciones metabólicas. Desde este punto de vista, entonces hablamos de dos aspectos, ¿cierto? O de diferentes tipos de organismos en función de ese metabolismo. Entonces, desde la fuente de energía podemos tener dos. Una es la fuente luminosa, es decir, la luz solar. Cuando hablamos de la luz solar, y la oxidación de compuestos químicos. Hay organismos que su fuente de luminosidad, o su fuente de energía, perdón, no es la luz solar, sino los compuestos químicos que se consumen. Entonces, ¿qué organismos, por ejemplo, obtienen energía a partir de la luz solar? A ver, chicos, ¿qué organismos obtienen su energía a partir de la luz solar? Las plantas por medio de la fotosíntesis. Exacto, perfecto. Las plantas. Las plantas son las que obtienen energía directamente del sol. De hecho, prácticamente ellas, las cianobacterias, ¿m? Algunos hongos, son organismos fotótrofos.
Cuando hablamos de organismos fotótrofos es porque la fuente de energía es la luz solar, es la fuente de energía luminosa. Y son todos aquellos organismos que son fotosintéticos, plantas y cianobacterias principalmente, plantas y cianobacterias. Entonces, ellos se encargan, se llaman fotótrofos porque su fuente de energía es la luz solar. El resto de los organismos tenemos que obtener la energía a partir de los alimentos que consumimos. Esos alimentos son compuestos químicos que igual se oxidan. Entonces, la oxidación de esos compuestos químicos al interior de nosotros es lo que nos da la fuente de energía. Desde ese punto de vista, nosotros somos organismos quimiótrofos. Entonces, fotótrofos si es a partir de la luz solar. Quimiótrofos si es a partir de la oxidación de compuestos químicos. Ahora, esos compuestos químicos pueden ser orgánicos o pueden ser inorgánicos. Si son orgánicos, entonces hablamos de organismos quimioorganótrofos. Quimioorganótrofos. Y si son inorgánicos, porque hay organismos que se alimentan de minerales, por ejemplo, que son compuestos inorgánicos, son quimiolitótrofos. Quimiolitótrofos. Entonces, dentro de los quimiótrofos hay dos grupos. Si los compuestos que se oxidan para obtener energía son orgánicos, se llaman quimioorganótrofos. Y si son compuestos inorgánicos, entonces se llaman quimiolitótrofos. Entonces tenemos ahí dos grupos dentro de los organismos quimiótrofos. En este caso hablamos de todos los seres vivos que no tenemos capacidad para realizar fotosíntesis, ¿cierto? Para recibir la energía directamente del sol. Ahora, por otro lado, entonces tenemos los tipos de metabolismo según la fuente de carbono, según de dónde procede el carbono que nosotros necesitamos para todo el proceso metabólico. Entonces, si el carbono procede del CO2 atmosférico, entonces los organismos son autótrofos. ¿Quiénes reciben el carbono del CO2 atmosférico? Creo que también las plantas, ¿no? Exacto, muy bien, Andrés. Las plantas. Cuando hablamos del proceso de fotosíntesis, mencionamos el CO2. El CO2 atmosférico, las plantas y las cianobacterias lo utilizan como fuente de carbono. De allí obtienen el carbono para todas sus reacciones metabólicas. Desde ese punto de vista, las plantas son organismos autótrofos. Las cianobacterias son organismos autótrofos. Los demás, el resto de los organismos, obtenemos el carbono de los compuestos orgánicos necesariamente, ¿sí? Necesariamente. Entonces, los carbohidratos, los lípidos, todos estos son compuestos orgánicos. Entonces, de ahí obtenemos la fuente, ¿sí? Esa es nuestra fuente de carbono. Y desde ese punto de vista, entonces, somos organismos heterótrofos, ¿sí? Los autótrofos, si la fuente de carbono es el CO2, y heterótrofos, si la fuente de carbono es, o son más bien, los compuestos orgánicos. ¿Listo? Esos son los tipos de organismos que podemos encontrar según su metabolismo y los tipos de metabolismo que podemos determinar teniendo en cuenta dos aspectos, la fuente de energía y la fuente de carbono. Bueno, tomamos por favor el apunte correspondiente. Si hay alguna pregunta, quedo atenta. Bueno, chicos, entonces, bueno, ya por tiempo, quedamos hoy hasta aquí. Para la próxima clase les voy a pedir el favor mm, que revisemos esto que hemos visto hasta ahora, desde metabolismo hasta tipos de metabolismo, porque vamos a tener un quiz tipo Kahoot. Entonces, porfa, repasamos metabolismo, las fases del metabolismo, las herramientas del metabolismo y este último que es los tipos de metabolismo, ¿vale?
Entonces, así quedamos y nos vemos nuevamente en microbiología el próximo viernes y el martes en clase. Dios los bendiga. Chao a todos.